Patrocinado por el Pollo Loco. Número 5 y está conformado por Juan Pablo Valdés, Ulises, Manuel, Nancy, Dani y Tony. Hoy son las 2:10 de la tarde y vamos a sacar algo. Ok, lo que nosotros necesitamos saber es la altura de las cortinas porque queremos hacerle un regalo a mi mamá, lo cual vamos a sacar por medio de la altura de la casa, la cual no tenemos, así que lo vamos a hacer por el método que usó Pitágoras con el emperador. Necesitamos saber cuánto mide la sombra, vamos a utilizar la altura de nuestro compañero Juan Pablo y la medida de su sombra. Son 2,86 centímetros de sombra. La altura de Juan Pablo, sí, 1,66 centímetros. ¿Y su sombra? La sombra es de 50 centímetros. Ok, buenas tardes, aquí se ve Juan Pablo Valdés. Les va a explicar una de las tres formas en la que pudimos sacar el método de la altura de la casa. Miren, aquí esto se supone que es la casa, la altura no la sabemos. La sombra es de 2,86 metros. Aquí está pues el servidor que mide 1,63 metros y con una sombra de 1,90. Lo que hicimos, aplicamos la regla del 3. Multiplicamos 1,63 por 2,86 y lo dividimos entre 0,9 y nos dio la altura de la casa. Gracias. Bueno, yo les voy a explicar cómo sacar la altura de la casa. Yo apliqué la ley de senos para hacerlo, que es A es igual a seno de A es igual a B sobre seno de A, que es igual a C sobre seno de C. Después lo sustituí y ya tenía lo que era la altura, lo que era B y seno de B, que es 2,86 y el ángulo de B es 28 grados 54,18,59 y también tenía el ángulo de C, que era 90 grados. Ya después lo despejé, que multipliqué el seno de B, el seno de C por el lado de B, y lo dividí entre el seno de B, y eso me salió 5,91. Ya que tenía todos estos lados, saqué el ángulo de A, pues estando a 180 le resté 90 grados, que es el ángulo de C. Después le resté el ángulo de B y eso me salió 61 grados, punto 55.41.41 grados. Después usé que cateto opuesto es igual a raíz cuadrada sobre hipotenusa al cuadrado entre menos cateto adyacente. Después lo sustituí, que es 5,91 cuadrado menos 2,86 y eso me salió a 5,171,89. Seguimos aquí intentando sacar la altura de las cortinas para hacerle el regalo a mi mamá. Como no nos pusimos de acuerdo en el método que íbamos a utilizar, cada quien está utilizando uno diferente y al final vamos a determinar cuál es el más sencillo. Yo voy a utilizar lo que es la tangente. Primero que nada voy a sacar los ángulos del triángulo que formó mi compañero Juan Pablo. Utilicé lo que es la tangente, el cateto opuesto, el cateto adyacente, lo sustituí, que es 1,63 sobre 90, esto me dio 1,81. Utilicé la cotangente y el ángulo que resultó para A es 61 grados, 5 segundos, 41,41. Después utilicé
una fórmula más básica para sacar el ángulo B, que es 180 menos el ángulo A menos el ángulo C, y esto me dio 28 grados 54 minutos 18.59 segundos. Ahora, cuando ya tenía todos los ángulos del triángulo que formó Juan Pablo, lo sustituí al triángulo 2, que es el triángulo que formaba la altura de la casa y la sombra que éste ejerce. Utilicé de igual manera la tangente y ahora lo único que utilicé fue el ángulo A y el cateto adyacente, que fue la sombra, y con esto sacar el cateto opuesto, que es la altura de la casa. Lo sustituí y al final me quedó 5.17, que es el mismo resultado que todos obtuvieron. Bueno, de las tres fórmulas que acabas de decir, la más sencilla y la que se utiliza más es la regla de tres, que explicó mi compañero JP, porque se usa la sombra de la casa, se usa la sombra de él y la altura de él, y se usa la regla de tres. Para finalizar nuestro video, llegamos a la conclusión que no es tan difícil medir árboles, edificios o montañas a gran altura. Bastará con solo medir a la misma hora la sombra de un objeto del que conozcamos su altura y la sombra del edificio o árbol del que queremos saber la altura. Así fue como tal le sugirió al rey Amasis que midiera la altura de las enormes pirámides. Entonces ya se la saben, que España gane. A la misma hora la sombra de un objeto del que conozcamos la altura. Los integrantes es Ulises, Manuel, Daniel. Graba otra vez. ¿Por qué?